En este encuentro, organizado conjuntamente con la editorial Playa de Acaba, al igual que el certamen de narrativa para mujeres Mujer al Viento, los protagonistas son los escritores, sus obras, la creación, la literatura. Van a inaugurar este encuentro el concejal de Cultura, Rubén Martínez Martín, la concejala de Mujer, Inmaculada Álvarez Fernández, y los editores de Playa de Acaba, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Por favor. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este Centro Cultural de Fronteras, en el que hoy tengo el placer de inaugurar este segundo encuentro literario, enmarcado entre las actividades del mes de las letras. Un mes que desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz dedicamos a la literatura y con el que queremos rendir un especial homenaje precisamente a nuestro más ilustre literato, Miguel de Cervantes, conmemorando precisamente su cuarto aniversario de su muerte. Un mes de las letras en el que hemos contado con una variada actividad cultural. Ayer inauguramos la Feria del Libro Usado y de Ocasión, hemos contado con encuentros con autores locales, hemos celebrado el Día de la Poesía, hemos organizado visitas culturales. El sábado pasado estuvimos haciendo la ruta del Quijote, iremos a la Biblioteca Nacional en los próximos días, contaremos con actividades en las bibliotecas, cuentacuentos infantiles. Hoy procederemos a la entrega del certamen literario Mujer al Viento, en colaboración con la editorial Playa de Acaba. Tenemos también el certamen literario infantil y un sinfín de actividades con las que, en definitiva, queremos rendir ese especial homenaje y dedicar este mes de abril a las letras. Así que mis palabras son de agradecimiento a todos los que las habéis hecho posible, a todos los que estáis haciendo posible estas actividades, y mi reconocimiento a los técnicos de la Concejalía de Cultura, que gracias a su buena fe y a su labor lo están haciendo posible. Así que yo solo quiero daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia, agradeceros vuestra participación por vuestros textos, por vuestras letras, por vuestra implicación en este mes de las letras, y desear que este encuentro, el segundo, sea solo uno de los muchos que se organicen en la ciudad, y que sean muchos y cada vez más las actividades, en este caso, dedicadas a la literatura que organicemos conjuntamente. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Consolidar la jornada y poder venir muchos años más. Muchas gracias a todos los autores por su participación. Quería mencionar una cita de Cervantes que dice: Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Creo que el arte y la literatura sirve para eso, para que no nos volvamos bestias cuando estamos tristes. Así que os animo a disfrutar de esta mañana con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, por mi parte poco más que añadir. Realmente el alma de estas jornadas y de la editorial también ha sido Noemí. Yo solo quería celebrar, al regresar aquí a Torrejón una vez más, y ya van unas cuantas, la circunstancia de que en esta ciudad, y por parte de sus autoridades y también por parte de sus gentes, se haga la apuesta de construir precisamente ciudad a partir de la cultura, de entender que la cultura, el encuentro entre personas y el encuentro entre lo más valioso que tenemos las personas, que se produce a través del arte, a través de la creación, de cualquiera de sus facetas, da igual la literatura, que el cine, la música, la pintura, la fotografía que tenemos ahí a la entrada, que se apueste por esa vía como una vía de construir esa ciudad, ese espacio para todos. Una vía que tiene, creo que, muchas ventajas. Primero es enormemente humana, porque está hecha a la medida de las personas.
mientras que a lo mejor otro tipo de apuestas no están dentro de esa medida. No es una apuesta excesivamente costosa y creo que es una apuesta extraordinariamente rentable. La experiencia mi experiencia personal me dice, después de 10 años en la gestión cultural, a la que llegué un poco por accidente, y después de bastantes experiencias con otro tipo de iniciativas realizadas por otras personas, que cuando una ciudad decide invertir en afirmarse, en situarse en el mapa, en existir a través de la cultura, es una de las decisiones más inteligentes, más rentables y también más satisfactorias que puede tomar. Por tanto, enhorabuena y muchas gracias. Y empezamos con el programa. Primera mesa de hoy, Mujer y Literatura. Vamos a recibir con nosotros a Raquel Lanseros, Ana Cristina Herreros Ferreira y Paz Martín Pozuelo. Presenta y modera la Concejalía de la Mujer, Susana Fernández, de la Concejalía.
porque si hay un tema que a mí me conmueve, literaria y personalmente, son los antepasados, la sensación de pertenencia, la sensación de herencia, ese legado insustituible que se va dando de unos a otros como una cadena formidable y eterna que forma la literatura y más allá forma lo que somos. Yo creo que les doy una explicación con esto de la doble nacionalidad. Yo nací en Jerez de la Frontera, estuve allí hasta los 6 años. Cuando voy a Jerez y hablo así con este acento del norte, la gente se queda un poco decepcionada, los que no me conocen, y me dicen: ¿y tú eres jerezana ni tú eres nada? Porque a los 6 años me mudé a León, así que como lo mío es la poesía y atendiendo a lo que decía don Antonio Machado, que uno es de donde hace el bachillerato, desde ese punto de vista soy leonesa porque dice León capital. Luego he vivido en muchos sitios, en León me licencié en Filología Inglesa. Me gustan mucho los idiomas, en realidad. Cuando algunas veces me preguntan, ahora no estoy ejerciendo, pero he estado ejerciendo muchos años de asesora de formación de idiomas y de profesora de inglés, y me dicen: ¿y qué tiene que ver eso con la poesía? De pronto pienso que necesitamos darnos cuenta que la palabra es solo una. Se dicen muchos idiomas, pero el amor a la palabra obviamente parte de nuestra lengua materna, que es, como decía Joyce, esa en la que siempre hablamos cuando nos cortamos, y más bien blasfemamos cuando nos cortamos, o cantamos y lloramos cuando algo nos emociona. Esa es nuestra lengua materna, pero todas las demás son lenguas hermanas también, y ojalá uno pudiera hablarlas todas. Qué pena que uno no tiene ni tiempo ni talento en una vida sola para aprender todas las posibles. Después he vivido en muchos sitios. Tengo un máster en comunicación social porque me interesa mucho la comunicación y la recepción de la literatura. Creo que la literatura es un cruce de caminos compuesto a medias por quien escribe y por quien lee, o por quien habla y por quien escucha, que muchas veces son papeles intercambiables. Comencé a hacer la tesis en la Universidad de Murcia en una época en la que vivía allí, y la he acabado este año, 10 años después, con esto de esta palabra que está tan de moda, procrastinar, que se dice en español. Y la voy a leer el mes que viene, o sea que ya por fin puedo decir que estoy muy cerca. La tesis la he escrito sobre didáctica de la poesía, porque me interesa mucho, como no, la educación y la poesía desde el punto de vista pedagógico y educativo. Creo que es muy importante concienciar y no solo eso, sino introducir dentro de la poesía y todo lo que significa a los niños desde muy jóvenes. Y hablando de abuelos, yo comparto con Ana Cristina y con toda mi generación el hecho de tener unos abuelos silenciosos que no podían decir lo que pensaban, como casi todos los abuelos vencidos de este país. Sin embargo, tuve también la suerte de que ellos se defendían de ese silencio impuesto y de esas condiciones de vida atroces en las que vivían en su juventud. Se defendían con un recurso que les puede parecer muy ingenuo, pero que a mí me ha hecho quien soy, y es que ellos se defendían con alegría, de puertas para adentro. Y hablaban mucho y contaban muchas cosas, otra vez de puertas para adentro, porque de puertas para afuera había que tener cuidado. Y eso que yo ya, digamos que mis primeros recuerdos son finales de los 70, principios de los 80, y ya, digamos que ya les pillé más relajados, pero aún así la inercia. Tenía un tío abuelo exiliado en Francia, que me acuerdo que venía todos los veranos y le decía a mi abuelo: coño, Santiago, si vivís acojonaos. Y esto era en los 80, imagínense, ¿no? Cuando ellos conversaban de esas cosas. Fue la primera persona, por cierto, yo tenía unos 5 años, este tío abuelo, iba a decir francés, pero él nunca quiso la nacionalidad, así como una especie de reducto sentimental hacia la patria que tuvo que abandonar por la fuerza. Y fue la primera vez que yo tenía 5 años que oí, y en aquel momento no comprendí obviamente la magnitud de la frase, pero la he atesorado hasta ahora, que creo comprenderla mucho mejor, que me dijo, a mí y a mi hermana, nos dijo mirando el sol un verano, nos dijo: si los capitalistas pudieran meter el sol en una caja, vosotros no lo veríais, niñas. A mí aquello me impresionó mucho. Pues entonces mis abuelos contaban muchas cosas y guardaban eso que se ha llamado tradición oral,
Mis abuelos son de una zona que está geográficamente situada entre Portugal y Galicia. Es el noroeste de la provincia de Zamora, la Zamora húmeda, se llama Sanabria. Lo conocéis todos, tiene un lago maravilloso, el único lago de origen glaciar de la península ibérica, y así se me permite hago esta publicidad turística porque es un lugar que merece mucho la pena, además hermoso en su abandono, es un lugar lleno de emigrantes, y es que se me permite el oxímoron, no es mío, es de Seamus Heaney cuando hablaba de Irlanda, pero es verdad que hay algunos sitios que están tan vacíos porque están llenos de emigrantes. Y ellos me cantaban todas esas canciones que yo pensaba que era un castellano arcaico, y años después descubrí que era leonés antiguo, mezclado con galicismos y con lusismos, y es una lengua hermosa, hermosa y tan sola. Y sin embargo, además, mi abuelo, que había sido muy aficionado al teatro y atesoraba entre los mejores recuerdos de su vida cuando había organizado comedias en los años 30, ¿se acuerdan de esa época? Y él entonces, de pronto yo me iba a pescar con él y me recitaba de memoria el soliloquio de Segismundo en su torre, que era su parte favorita de la vida de sueño. Y yo estoy segura de que si mi abuelo no me hubiera recitado esos trozos larguísimos también de Lope de Vega, seguramente no escribiría poesía. Así que pues buenos días a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí, de haberos escuchado a las tres. Y no sé, yo no sé muy bien qué decir, yo soy muy novata en el campo de la literatura, pero no en el de la vida. En la vida creo que soy un poquito mayor que vosotras y algo se nota. A ver, lo primero que tengo que decir, una de las cuestiones que a mí, mis características, de las características que a mí más me han definido es que soy gemela, vamos, melliza de un hombre. Entonces, yo creo que el tema de la igualdad en mi casa siempre se ha hablado de este tema. Soy la única mujer de 3 hermanos, y encima uno de ellos pues me mellizo. Entonces, bueno, lo que ha comentado Susana, efectivamente, mi madre ha sido un pilar básico en mi vida. Mi madre ha sido, yo creo que es una mujer, está muy mayor y está muy triste ahora porque acaba de perder a su marido, pero sigue siendo una mujer muy fuerte, una mujer que a mí me ha enseñado prácticamente todo. Yo creo que muchas veces lo hablo con ella, no sé si yo estaría donde estoy, supongo, bueno, esto es una pregunta que nos hacemos todos y que es muy imposible de responder, pero es verdad que yo había nacido, o sea, yo nazco en una familia y en un momento en que lo que me correspondía era terminar mi bachillerato, si es que lo terminaba, y muchas de las compañeras que tuve en el bachillerato no hicieron el COU, yo soy del COU, porque igual ni se planteaban ir a la universidad. Yo en ese momento, cuando empecé a hacer COU, no sabía qué iba a ser de mí. Nací en Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, un pueblo grande, pero cerca de la capital, pero un poco alejado de Madrid. Entonces venir a Madrid era bastante más complicado de lo que es ahora es un paseo, pero entonces eran 3 horas y pico, ¿no? En esas carreteras de doble sentido. Mi madre, cuando terminé el bachillerato, y digo mi madre me apoyó siempre a mi madre, pero nunca tuvo esa decisión, la decisión la adoptó mi madre. No hay dinero, yo soy de una familia humilde, no tenemos dinero, pero si tú decides estudiar, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a estimular, lo demás lo tienes que hacer tú. Entonces lo tuve muy claro desde el principio. Y esa oferta, esa proposición de mi madre hizo que se me borraran por completo cualquier duda de la que pudiera tener. Y dije, sí, voy a hacer COU, y luego vamos a ver. Durante todo el año de COU, yo no soy muy brillante académicamente, es decir, todo me ha costado mis notas, que al final sí tengo un expediente más o menos, bueno, me ha costado muchas horas de trabajo, muchos codos. Entonces, COU no me preocupó eso, no me preocupó sacar una nota como ahora a la mayoría, ¿no? Que tienen que, el segundo de bachillerato, para ir a la selectividad, tienen que tener un expediente brillante si quieren, porque yo no sabía lo que quería estudiar, yo sabía que quería estudiar, pero no sabía lo que quería estudiar porque sabía que me tenía que limitar a la
sabía que tenía que trabajar, pero a mí me parecía una locura, una barbaridad. Entonces dije, bueno, voy a empezar, da igual que lo estudie, lo que quiero es estudiar. Sabía que letras, eso sí, pero entonces estudié historia. Mi opción fue historia, pues como podía haber sido magisterio que había aquí también, o sea, dentro de la oferta que había era lo que más me gustaba. Y allí en Ciudad Real estudié primero, segundo y tercero, o sea, el primer ciclo de la carrera, y luego el segundo tenía que venir a terminarlo a Madrid. Y ojalá hubiera podido hacerlo, o sea, hubiera sido un poquito más valiente desde el principio, porque luego no era tan complicado. Es cuestión de trabajar y ya está, de compaginar una cosa con la otra. Entonces, toda mi carrera ha sido así, ha sido trabajando y estudiando, buscar el rato de estudiar. Pero siempre, o sea, nunca quise un trabajo, bueno, tampoco era muy fácil, pero nunca quise un trabajo que me quitara demasiadas horas, aunque tuviera un poco más de dinero. Entonces, luego todo lo demás, cuando ya vine a Madrid, fue más fácil. Pero decía eso, que en COU a mí no me preocupaba sacar unas notas, sino inventarme la manera de poder conseguir llegar a la universidad, o sea, de poder conseguir garantizarme ese, que me puse a buscar trabajo y eso es, el primer ciclo lo hice siendo cajera en un supermercado pequeñito. Quiero decir que esto es complicado porque una cosa es aquí los supermercados, que usamos las grandes superficies que tienen su horario, aquí no hay horario, tuvimos por la mañana y hasta que el señor decía que venga, ya vete a tu casa. Entonces, bueno, pues ha sido toda mi carrera ha sido muy dura, muy dura, durísima. Luego cuando vine a Madrid todavía un poquito más. Siempre cuento una anécdota que si me permitís la voy a contar, porque yo creo que en la vida hay que tomar muchas decisiones. Eso lo aprendo con Ana María Pérez del Campo, que se lo dice constantemente a todas las mujeres que llegan, porque lo que más estoy mezclando las cosas con las otras, pero bueno, no hay problema. Aceptar, yo creo que en la vida lo más complicado, lo más complejo es aceptar las situaciones, porque eso, aceptar X situación, la que sea, es lo único que te permite tomar después una decisión. Y yo sí acepté que mis limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando vine a Madrid digo que hay decisiones que uno piensa y repiensa y se toma mucho tiempo en analizar, en medir, si voy por aquí, si voy por allá. Y luego hay decisiones nimias que te pueden llegar a cambiar la vida. Y eso fue lo que me pasó a mí cuando llegué a Madrid. Yo vine a Madrid a buscar trabajo, sin ninguna orientación, solo sabía dónde estaba Sol. Y vine a subir en un camión que me trajo un tío mío, el camión, y me dejó en la gafia y me dijo, mira, aquí tienes el metro y ahí está Sol. Yo suponía, estoy hablando, no sé, es muy elegante hablar de fechas, pues de la década de los finales de los 70, ¿no? Sí, finales de los 70. Y bueno, pues cuando llegué a Sol, recuerdo perfectamente que había dos salidas, o sea, seguía a la gente que salía y llegó un momento en que tenía que salir por aquí o por aquí, o sea, tomar dos salidas y dije, pues por aquí. Y justamente salí enfrente, al lado de donde está Sol ahora mismo, o sea, donde está, no sé cómo se llama, la antigua DGS, que es lo que hay ahí ahora, que no me acuerdo. Sí, bueno, pues justo a la izquierda ahora hay un McDonald's y ahí había una empresa de colocación. Y vi que había una cola muy grande y allí me coloqué en esa cola. Y esperé y hasta que me tocó. ¿Qué es lo que quieres? Pues no sé, trabajar. Era verano, iba a ser el verano. Y hubo un trabajo, ¿os acordáis de Fernando Esteso? No sé si vive todavía, ¿no? Yo creo que vive todavía. Bueno, pues eso era lo que me esperaba a mí. Dije, pues necesitaba una chica para su casa. Y dije yo, pues bueno, pues por lo menos me voy a reír. Y me dijo la señora que me daba el trabajo, no te vas a reír. Con Fernando Esteso no te vas a reír. Su mujer se llamaba Carmen Feo. Perdón si hay alguien por aquí. Me llamó la atención lo de Fernando Esteso y Carmen Feo. Pues bueno, pues no, esta señora me dijo, no, perdón, permíteme que te oriente, no te vayas a esta casa. Espérate un momentito a ver si... Y en ese momento sonó un teléfono y era la señora que me atendió, una señora que acaba de morir la señora que la cuidaba ella, una mujer que tiene una historia que hay que contar, en un momento la contaré. Y necesitaba una chica para su casa, una dama de compañía, vamos, para hacerle compañía durante el día porque le daba mucho miedo. Y eso ha sido fundamental en mi vida porque no quería nada, solo compañía, quiero decir, estar allí. El resto del tiempo me lo dejaba por las tardes, yo iba a la universidad
y mis horas de la universidad fueron sagradas para ella y para mí. Y el resto del tiempo, pues entonces encontré un hogar de alguna manera, ¿no? Luego al final la señora no duró tanto como yo imaginaba y tuve que optar por continuar con otros trabajos, pero bueno, eso fue fundamental para mí. Entonces, esa señora yo lo digo en la contraportada del libro que tengo publicado de cuentos, que con ella aprendí a escuchar, porque era una mujer, como digo, con una historia muy interesante. Fue la primera de las relaciones públicas en España, era una mujer que se liberó en un momento en que nadie lo hacía, en fin. Entonces aprendí a escuchar lo que decía Ana. Y me recordó, y eso también ha sido importante en mi faceta de escritora, me recordó a una tía abuela que me contaba que tenían la misma edad, pero esta tía abuela había vivido toda la vida en el campo y esta señora había vivido todo el tiempo en la ciudad, ¿no? Entonces aprendí enseguida a captar las diferencias, a escuchar diferentes voces contando la misma historia o contando historias muy parecidas. En fin, aprendí a escuchar y sigo escuchando, y es una de las, creo que de las condiciones fundamentales para luego poder contar cosas, para poder escribir. No sé qué contar más. Es un poco como vine a Madrid, y Madrid luego me abrió muchas puertas, y una de las fundamentales, que yo creo que eso sí lo tengo que contar, es que yo, si escribo, o no sé si es el momento de hablar de esto o lo vamos a hablar después, es justamente probablemente por todo lo contrario a lo que puedan escribir otras mujeres. Leí hace poco un artículo, no sé muy bien, me parece que lo habéis colgado vosotras en nuestra página, la antiheroína, ¿no? Pues justamente, o sea, yo tuve el impulso, el estímulo de mi madre fui tan consciente y lo sentí tan fuerte que no podía decepcionarla. De alguna manera, o sea, ella me estimulaba para ser la mujer que creía que yo podía llegar a ser, y la mujer libre, que efectivamente. Pero, insisto, yo creo que fui dejándome también eso, es un impulso que también una tiene que saber hasta dónde llegar, ¿no? Entonces, llegué a la universidad, sin haberlo soñado. Yo nunca soñé con dar clases en la universidad, soñé con ser universitaria, soñé con tener estudios, con tener formación, pero no soñé con la universidad. Pero llegué a la universidad por muchas razones. Y en la universidad llegué a ser una heroína, quiero decir, pues tuve cargos académicos importantes, tuve gente a mí, y no me gustaba, no me gustaba. Entonces, si empecé a escribir fue precisamente para renunciar a esa faceta, a ese lugar donde me había llevado la vida y donde yo no quería estar. Yo quería estar en otro sitio, y por eso empecé a escribir. No sé, nada más. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Por favor, Ana. Muy buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la presencia a mis compañeros y compañeras del Ayuntamiento, concejales, a todos los escritores y escritoras que habéis tenido a bien tanto en participar como en reservar este hueco esta mañana para poder disfrutar y hablar de literatura. Y muy en concreto me gustaría agradecer aquí su presencia al escritor que no necesita ninguna presentación porque todos conocemos, a Lorenzo Silva. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y como no, a Noemi Trujillo, que es escritora y también editora de la editorial Playa de Acaba. Hoy entregamos el segundo premio, Mujeres al Viento, que busca o tiene un objetivo muy claro, ¿no? Un objetivo con dos vertientes, quizás. En primer lugar, pues divulgar, acercar a los ciudadanos la excelencia de las mujeres de la literatura española, de las escritoras actuales de nuestro país. Y cómo no, y por desgracia también tiene el objetivo, no por desgracia, sino por suerte, el objetivo de intentar minimizar, seguir avanzando hacia esa deseada igualdad que, por desgracia, en el ámbito de la literatura todavía hoy existe en nuestro país. Unos premios a los cuales han podido participar todas las mujeres mayores de 18 años residentes en nuestro país y que escriban en lengua castellana.
premio son 500 euros más la publicación de ese libro, creo que es muy importante, gracias a la editorial La Llave. Yo no me quiero extender mucho más, dar las gracias a todos los asistentes, las gracias a todas las participantes y la enhorabuena a la ganadora que en breves momentos vamos a conocer. Por supuesto también dar las gracias y la enhorabuena a la Concejalía de Cultura y a todos los técnicos que en ella participan y que están haciendo que este mes de las letras en nuestro municipio, si cabe, cada vez tenga más visibilidad y cada vez más ciudadanos puedan participar en cualquiera de sus distintas y transversales actividades. Estamos en el mes de las letras, como os decía, de Torrejón de Ardoz, también en el mes de las letras de toda España, en un año muy importante en el que se celebra el centenario de la publicación de la segunda parte de la obra de El Quijote, y como decía nuestro querido e ingenioso Hidalgo, voy a acabar con una cita que decía que al buen hacer nunca le falta premio. Muchas gracias a todos. Por favor, Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, que también están con nosotros. Bueno, como representante de la editorial y no miembro del jurado, pero transmitiendo la sensación del jurado, creo que lo primero que hay que destacar es que este año hemos tenido un incremento muy significativo de la participación, tanto en número de concursantes como en la calidad de esos concursantes, ¿no? También me gustaría hacer una consideración sobre las razones que llevan a que exista un premio de literatura para mujeres o restringida la participación de mujeres. Yo creo, y me parece que mi compañera de las editoriales estará de acuerdo, que los editores españoles, los pequeñitos como nosotros, que somos muy pequeños, y también los grandes, con los que yo he tenido la suerte, debo decirlo, de trabajar desde hace casi 2 décadas, no creo que sean o seamos machistas o que busquemos más obras de hombres que de mujeres en absoluto. Para empezar, creo que la mayoría de los editores que yo he tenido son mujeres, si uno echa la vista atrás, ¿no? No es que uno dé más valor a la obra que viene firmada por un hombre que la obra que viene firmada por una mujer como editor. Uno cuando edita libros se mete en un terreno tan peligroso en el que es tan difícil salir adelante, que lo que busca es por encima de todo tener un buen libro. Que cuando tienes un buen libro te da igual que lo haya firmado y te aferras a él como si fuera un tesoro, porque realmente lo es. Lo que sí es cierto es que las mujeres todavía hoy en la sociedad española lo siguen teniendo más difícil que los hombres para arañar esas horas, ese esfuerzo, esa concentración, esa voluntad sostenida que hace falta, por ejemplo, para escribir una novela. Y yo por eso creo que tiene sentido hacer premios para mujeres, como por ejemplo, no tiene nada que ver, pero también creo que tiene sentido hacer premios literarios para jóvenes, para personas que también tienen, por otras razones completamente distintas, más difícil su visibilidad como creadores literarios. Por tanto, yo creo que el premio es una gran iniciativa de la que desde luego todos estamos muy orgullosos y sobre todo nos felicitamos de que no solo estemos teniendo mayor participación, sino también que esa participación atraiga el talento y sea lo que el premio pretende ser, un incentivo a esas mujeres que a veces lo tienen más difícil para escribir y hacerse oír. Gracias. Dar un premio siempre es un motivo de alegría, aparte de la dotación económica, porque supondrá la edición de libros, supondrá que habrá presentaciones de libros, supondrá que el libro estará en librerías, supondrá que podremos presentarlo. Yo no sé si somos conscientes como lectores que el hecho de que los libros de papel sobrevivan es compromiso de todos, es compromiso de que tengamos lectores y es compromiso de que esto se cuide. Cada vez es más difícil hacer libros, publicarlos. Por ejemplo, en nuestro país están dejando de hacer traducciones y de publicar cosas interesantísimas que a lo mejor están escritas en inglés y hay que pagar al traductor para hacer la traducción y poder hacer el libro, porque el coste ya es tan grande que sabes que no vas a tener la venta suficiente para amortizar el coste del libro. Entonces, me parece un motivo de alegría poder defender que gracias al premio existirá un libro que la votación ha sido
estamos contentos, como se ha dicho, el premio está cumpliendo su objetivo, hay más participación. Quiero recalcar que se han presentado escritoras de toda España, cosa que me hace muy feliz. Creo que la tradición literaria histórica ha sido muy justa con la mujer hasta el siglo XIX y creo que esto no lo puede negar nadie. Sin embargo, pues en el siglo XXI, como ha dicho Lorenzo, pues yo no creo que los sectores, la mayor parte de los sectores que conozco yo, no creo que sean machistas, ni mucho menos. Simplemente nos enfrentamos, por ejemplo, yo como poeta no me he sentido discriminada nunca por ser mujer, como escritora tampoco y como editora tampoco. Simplemente me di cuenta cuando montamos la editorial de que llegaban muchos menos manuscritos de mujeres, pero muchos menos. Entonces era inevitable que la ratio de publicación fuera más pequeña porque tenías menos textos, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? ¿Qué se puede hacer para conseguir más manuscritos de mujeres? ¿Y qué se puede hacer pues para que en nuestro catálogo también haya todas las obras de mujeres que podamos? Creo que podemos decir orgullosos que tenemos a muchas mujeres publicadas en nuestras antologías. Ayer estuve en un acto en el que se generó un incidente y les tacharon enseguida de machistas. Entonces yo tenía que presentar la antología y enseguida me puse a contar y dije 52, 28 mujeres, no me va a pasar nada. Tenemos a muchísimas mujeres en el catálogo, estamos muy orgullosos, pero en el mail general donde llegan los manuscritos siguen llegando muchas menos obras de mujeres y queremos potenciar, recibir esos manuscritos y en ese sentido el premio nos ayuda mucho y estamos agradecidos del apoyo que nos brinda el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Se ha dicho mucho, muy interesante la primera mesa de la jornada. Yo estaba pensando qué podía decir para no repetirme, sabía que la mesa iba a tener mucha calidad. Y he escogido este fragmento de Onetti, que es un escritor muy bueno, pero es un escritor muy machista. Es un fragmento del Pozo. Está escrito hace mucho tiempo, es verdad, está escrito hace muchos años. Pero creo que al leerlo todo el mundo, sí, 77, como se dice por aquí, casi 80, es verdad, 77 años. Pero creo que al leerlo sabrán por qué lo he escogido. He leído que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los 20 o 25 años. No sé nada de la inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa, pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad, más o menos. Pero muere siempre, terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo. Pienses en esto y se sabrá por qué no hay grandes artistas mujeres. Bien, creo que después de leer esto, publicado, todo el mundo entenderá que las mujeres sentamos la necesidad de decir que claro que sí, claro que queremos parir hijos, pero también queremos hacer muchas más cosas. Y estos premios pues nos ayudan mucho. Muchas gracias. Convocado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, las Concejalías de Cultura y Mujer y la editorial Playa de Acaba, integrado por Noemí Trujillo, editora de la editorial Playa de Acaba, poeta y escritora, que está con nosotros, Jesús de Matías Batalla, periodista y escritor, Javier Molina Palomino, escritor, que cuenta con un currículum con más de 300 premios literarios, Susana Fernández García, coordinadora de la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que también está por aquí, y Raquel Ledión Mesa, licenciada en Filología y trabajadora del Departamento de Bibliotecas. Actúa como secretaria del jurado Ana Garzón Portela, que es la coordinadora de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Reunido el jurado en Torrejón a 6 de abril del 2016, ha decidido conceder el premio, valorar la calidad de los trabajos presentados y felicitar a todas las escritoras participantes. Se han presentado 26 obras.
conceder el segundo premio literario de narrativa Mujer al Viento a María José López Magán por su obra Transumere. Ignacio, el alcalde de Torrejón, y Lorenzo Silva y Noemí hacen acto de la entrega del premio a María José. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Estoy emocionada. Voy a leer algo porque no sé si podría decirlo todo de corrido. De este certamen me atrajeron muchas cosas. La primera, el nombre, Mujer al Viento. La segunda, que fuera una institución pública como el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el encargado de promover a la vez cultura y derechos sociales. Y todo esto de la mano de la editorial Playa de Ácaba, un proyecto de Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, donde se apuesta por modelos participativos y autores desconocidos. Esto es un premio a mi novela, pero tiene mucho que ver con mi forma de pensar y de vivir. Trabajo como funcionaria y creo que una buena administración pública construye justicia social. La casa donde vivo la hicimos en cooperativa, participando mujeres, hombres e instituciones mano a mano. Como mujer intento superar batallas, como las protagonistas de mi novela, aunque no siempre es fácil. Hace 8 años, también en el mes de abril, arrastré a mi familia y a mis amigos a vivir una pesadilla. Hoy, gracias a todos vosotros, están aquí acompañándome a cumplir un sueño. Os quiero mucho y muchas gracias. Arte y literatura. Vamos a conocer de primera mano por ellos mismos sus últimas creaciones. Bueno, pues buenos días a todos de nuevo. La verdad es que escuchando la mesa anterior me parecía que nuestra mesa es complementaria en todos los sentidos. No solo porque aquella era una mesa femenina y esta es una mesa masculina, esta de salvedad, sino también porque en esa mesa se hablaba mucho, se ha hablado una y otra vez, creo que ha sido casi la idea recurrente y que ha vertebrado todo el desarrollo de la conversación entre las 4 intervinientes, se hablaba de escuchar y de la escucha como una de las herramientas y una de las armas del escritor y también de las personas para conocer y tratar de comprender un poco mejor la realidad que nos rodea y a los demás. En este caso, tanto en la obra de Javier Rebo, que yo he podido conocer hace apenas un ratito cuando llegaba recorriendo la exposición con detenimiento y el interés que merece. Y quizá en este libro que yo presento, predomina otra vertiente que también creo que es una herramienta valiosa para el escritor, como es la mirada. La mirada y lo que la mirada implica. Así como escuchar es algo más que oír los sonidos que llegan hasta nuestros oídos, mirar es algo más que reproducir en la pantalla de nuestro cerebro las imágenes que nos pasan por delante. Escuchar es buscar el trasfondo que hay detrás de las palabras y mirar es tratar de encontrar o tratar de rastrear el misterio que siempre nos propone una imagen, ¿no? Como un
Digo que esta mirada o este ejercicio de la mirada está presente tanto en su obra fotográfica, en este caso, como en esta peculiar obra literaria mía, porque en buena medida Pasajes es un viaje, es un libro de viajes. A mí me gusta mucho la literatura de viajes. Me parece que además el viaje, incluso escribí un libro sobre eso hace unos cuantos años ya, el viaje viene a ser una especie de precursor de la narración. Muchos de los narradores son viajeros, muchos de los narradores nos cuentan su viaje, nos inventan un viaje e incluso nos hacen viajar con la narración. Bueno, pues a mí el viaje siempre me ha interesado mucho como asunto literario, me ha interesado siempre mucho también la literatura de viajes y creo que escribir un libro de viajes es en cierto modo dejar testimonio de uno mismo, porque el viaje siempre se cuenta desde un punto de vista subjetivo, no hay dos viajeros que vean igual la misma realidad. Un libro de viajes además vive en esa limitación y de esa limitación también extrae buena parte de su esencia. Un viajero muchas veces ve cosas que no conoce bien, ve cosas que no comprende bien, ve cosas cuyos antecedentes incluso se le escapan o no puede manejarlos por completo y sin embargo puede contar desde ese conocimiento limitado, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva el viaje es, como digo, una manera de contarse, pero también es la manera que tenemos de contar el mundo que nos rodea. Y este libro, pues tengo quizá que hacer un poco de historia y explicar de dónde procede, porque es un libro que tiene una génesis particular y quizá también un perfil un poco especial dentro de mi trabajo. Este libro originariamente era un blog. A mí hace algún tiempo me llamaron de una multinacional de internet, una de estas multinacionales que tiene portales por todo el mundo y que realmente pues, su negocio es otro, ¿no? Su negocio es el tráfico de personas moviéndose por las redes, que es lo que les permite ganar dinero, que al final es lo que sostiene su rentabilidad. Bueno, me llamaron con un proyecto que me llamó, bueno, que me provocó interés y atención, claro, porque me dijeron, mira, tenemos un portal, que te lo puedo decir, no es publicidad ni nada de otras cosas, porque parece que este portal de internet pues, puede ser absorbido dentro de poco por otros, ¿no? Es uno de los primeros que aparecieron, Yahoo. Bueno, pues su negocio es que la gente transite por ese portal y tenía un equipo en el que, bueno, pues surgió la idea de, ya que tenemos un portal y que tenemos un espacio por el que transita gente, vamos a llenarlo de contenido. Y vamos a ponerle un contenido un poco diferente del que solemos poner, ¿no? Estos portales siempre se caracterizaban porque su contenido, tanto de noticias como de cultura, como de música, como de actualidad diversa, pues era un contenido bastante estándar, a veces extraído de agencias, sin mucha personalidad. Bueno, pues a Yahoo llegó un equipo que quiso darle un cierto sello de originalidad. Y ahí me propusieron hacer un blog sobre lo que quisieran. Debo decir que me dieron tanta libertad como esa, que es un poco pavoroso. Cuando alguien te dice, haz lo que quieras, quizás te está poniendo un peso en las espaldas grandísimo. Y yo pensé que, bueno, ya hacía otras cosas en otros ámbitos, y pensé en hacer un blog que sobre todo hablase de cultura, que sobre todo hablase de literatura, de cine, de música, de viajes, de lugares, de también, a través de todo eso, contar el mundo en el que vivimos y sobre todo las diferencias culturales y los conflictos derivados de las diferencias culturales que existen en el mundo en el que vivimos. Y al final, pues el blog fue transitando de la mano de libros, películas, series de televisión, viajes que durante ese tiempo yo fui haciendo y que me llevaron a lugares que eran relevantes dentro de ese relato de la modernidad o del mundo contemporáneo, pues fue transitando por sitios muy dispares, pero siempre quizá con esta idea de la búsqueda de esos elementos culturales, de esos elementos diferentes, de esas incomprensiones, de esa falta de asimilación de la cultura del otro, que en buena medida es el foco de algunos de los conflictos más graves de nuestro tiempo. También esto me lo dijo una de las editoras de Yahoo, lo vio ella a posteriori, quizá eso no fue tan intencional, pero en todo el libro, en las distintas, que se construye como un blog, anotaciones, era una anotación semanal,
Son anotaciones extensas, más largas que las de un blog habitual, son como mini ensayos realmente, es una colección de mini ensayos. Hay otra idea que está una y otra vez, que es la idea de la belleza. La belleza que asoma en el arte, que asoma en la música, que asoma en la literatura, que asoma en el cine, que asoma en la pintura, que asoma en el mundo, que asoma en un paisaje, que asoma en un país, en una calle, en una ciudad, que asoma en las personas y que también asoma en ese relato que todas las artes van haciendo de la condición humana. Y digamos que esa búsqueda de la belleza está muy presente. Puedo poner un par de ejemplos que lo ponen muy claro. Hay un par de entradas del blog dedicadas a una película italiana, que a mí es quizá una de las que más me ha impresionado en los últimos años, que es La Gran Belleza o La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Realmente esa es una película sobre la belleza y además rastreando la belleza, en este caso en la ciudad de Roma, pero no solo en la ciudad de Roma, sino también pues, en esas personas, muchas de ellas de vida bastante destartalada y maltrecha, que pese a todo tienen esos destellos de belleza en sus acciones, en sus comportamientos, o si no en sus acciones ni en sus comportamientos ya, por lo menos en sus miradas. Y otra entrada que creo que es muy emblemática al respecto, pues una semana después de los atentados contra el Museo Bardo de Túnez, yo tuve la oportunidad no solo de ir a Túnez, de recorrer una Cartago fantasmagórica y completamente desierta con mi familia, sino que también tuve la oportunidad de recorrer el Museo Bardo. El Museo Bardo que estaba abierto de emergencia porque los tunecinos quisieron marcar con esa apertura inmediata que el ataque terrorista no iba a truncar el proceso en el que ellos están en este momento, ¿no? Con muchas dificultades. Y era muy impresionante, fue muy impresionante recorrer ese museo también prácticamente vacío con mi familia y encontrar allí, por ejemplo, la única imagen que tenemos de Virgilio, está en Túnez, es un mosaico que está en el Museo Bardo de Túnez. O encontrar, por ejemplo, una estatua de Dionisos que está en una vitrina y ver en esa vitrina los balazos de Kalashnikov que no lograron romper el cristal blindado y que no afectaron a la belleza que está en el interior, pero sí se convierten en ese filtro doloroso para la mirada, ¿no?, del cristal astillado. Bueno, pues digamos que esa idea también está ahí y también está en el libro. Pero quizás si he de destacar algo, me parece que lo que es sobre todo pasajes es la crónica de un viaje de un año. Tengo que decir que el viaje solo duró un año. Yo cada semana que escribía la anotación y además, pues eso, sobre todo cuando hacía cosas muy personales, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues me dedicaba a escribir 6 folios sobre Walter Benjamin, cuando me dedicaba a escribir otros 6 folios sobre la delimitación de Oriente Medio en 1916, ¿no?, por los británicos, los franceses. Digo, esto tarde pero no me lo quitarán, porque no puede ser que a mí me paguen por hacer esto, ¿no? Bueno, pues finalmente no es que me lo quitaran a mí, se fue abajo todo el proyecto, esa apuesta de Yahoo no funcionó. También quizá nos debe dar de pensar, ¿no?, cuando alguien hace una apuesta que quiere tener más contenido, que quiere tener más ambición, que quiere ir en internet más allá de la viralidad del meme, ¿no?, del vídeo este o del chascarrillo, pues resulta que se estrella con todo el equipo. Y al final Yahoo cerró su oficina en España, abortó ese proyecto y me avisaron con tiempo. La verdad es que les agradecí que me avisaran con tiempo porque me permitió en cierto modo pensar las últimas anotaciones del blog pues con ese sentido de que aquello estaba acabando, y en cierto modo era un viaje que concluía y yo también tenía que hacer un relato que fuera concluyente o conclusivo, que tuviera un desenlace, que tuviera una reflexión final. Entonces hice un esfuerzo de recapitular todo lo que había ido escribiendo durante ese año, vi las distintas entradas y vi que muchas, efectivamente, aparte de esa idea que planteaba antes de la belleza, que ya digo, vieron desde fuera y quizá yo no era tan consciente, algo de lo que sí era muy consciente era que quería anotar esas convulsiones y esos conflictos de un mundo como el que habitamos, que es un mundo en crisis. Tenemos la suerte de habitar en un buen lugar de ese mundo en crisis, ¿no? Sería mucho más duro vivir en Raca o vivir en Homs que vivir en Torrejón o que vivir en Getafe, que es donde vivo yo. Pero por independencia de que tengamos una serie de diques de contención que impiden que
nos llegue el horror físico, que nos llegue el horror en forma de metralla o en forma de todas esas manifestaciones que las personas tienen con las que tienen que convivir en su día a día. Somos conscientes de él, o deberíamos ser conscientes de él. Y deberíamos ser conscientes de que eso acontece en el mismo mundo en el que nosotros vivimos, a personas que son semejantes a nosotros, que son hombres y mujeres como nosotros, que no son diferentes, no tienen otra pasta, no pertenecen a otra especie, no tienen una circunstancia distintiva que los haga más merecedores a eso o de eso que nosotros. Y en buena medida el libro es un recorrido sobre ese conflicto y sobre esos conflictos, y en particular sobre cómo ignoramos casi todo de la génesis del conflicto, y lo que a mí me parece más terrible, sobre cómo aceptamos que el conflicto lo afronten y lo resuelvan personas que también lo ignoran prácticamente todo y que además no saben cómo resolverlo. Eso es lo que a mí me parece más terrible. Hay una historia muy paradigmática, muy, no sé, creo que hasta podría decir, si me gustara un poco la palabra, que no me gusta mucho, es una historia muy didáctica. Es precisamente una de las que mencionaba antes, la historia de la partición de Oriente Medio, de cómo se dibujó el mapa de esa Siria, o de ese Irak, o de esa Jordania, o de esos países que están todos los días en el telediario y que todos los días nos arrojan bien las imágenes de su destrucción o las imágenes de la huida de sus habitantes. Esa frontera la dibujó en el año 1916 un señor que se llamaba Sir Mark Sykes, un señor que había estado apenas de turismo por Oriente Medio, pero que alguien le dijo al entonces primer ministro británico, que era un experto en Oriente Medio. Entonces el primer ministro británico lo llamó una mañana de 1915, finales de 1915, lo llamó al 10 de Downing Street, estaban allí reunidos todos los del gobierno británico, y le dijeron a este hombre, a Sir Mark Sykes: mira, tenemos un problema grave porque tenemos la guerra en Europa, estamos ahí con los franceses, contra los alemanes, son nuestros aliados, tenemos que quedar bien con ellos, quieren que lleguemos a un acuerdo para el reparto de Oriente Medio después de que acabemos con los turcos, que era otro frente que tenía esa guerra, pero es difícil ponerse de acuerdo con ellos, necesitamos a alguien que tenga argumentos, ¿no? Bueno, y entonces este hombre, que sabía poco de Oriente Medio, pero era bastante echado para adelante, además se lo cuenta en sus propias palabras, dijo: bueno, vi que me escuchaban, vi que los tenía en mis manos, que iban a hacer lo que yo dijera, y entonces con seguridad pedí un mapa de Oriente Medio, me dieron un mapa de Oriente Medio, y dije: la partición tiene que ser desde aquí, y puso el dedo en Acre, Jerusalén, hasta aquí, y puso el otro dedo al final en la cara de Kirkuk. Bueno, eso es básicamente la frontera entre Siria e Irak. Luego eso se rediseñó un poco al final de la guerra por un tema de los pozos de petróleo que había en la zona de lo que hoy es Mosul, donde precisamente está también el Estado Islámico, pero básicamente eso fue lo que ese hombre hizo casi al azar en ese mapa. Dibujó países y comprometió el destino de millones de personas. Pero lo más terrible de la historia es que este hombre, bueno, pues podría haber seguido en esa osadía, en esa ignorancia en el fondo toda su vida, pero en cierta manera, después de que se negoció con los franceses, que además llevó la negociación con el representante francés que se llama Picot, y por eso ese tratado se llama el Tratado Sykes-Picot. Bueno, después de empaparse del tema, al final de la guerra, se dio cuenta de que se había equivocado. Y hay una confesión estremecedora por su parte, en la que dice que va a ir a hablar con su colega francés para tratar de convencer a sus jefes de que se han equivocado, de que ese reparto es un disparate, que eso va a ser un desastre y no va a engendrar nada más que calamidades. Bueno, Sir Mark Sykes no lo oyó nadie, además tuvo la mala fortuna de que murió por la gripe española en 1919, y aquel error que él cometió una mañana de 1915 en medio de decir, pues son hoy las fronteras de los países conocidos como Siria e Irak. Pero lo peor es que si vemos cómo estamos respondiendo desde que ha empezado la última fase de este conflicto centenario con el nuevo siglo, pues nos encontramos con que las decisiones las toman personas que de nuevo vuelven a ignorarlo casi todo de aquello sobre lo que están decidiendo. Y que además el conocimiento que tenemos de nosotros, el conocimiento que tenemos de ese escenario es
muy somero y muy superficial, ¿no? Pensaba yo que podían tener en común la exposición de Javier en mi libro, y hay una cosa que tiene en común. Si alguien tiene la curiosidad de ver el libro, en el libro hay varias fotos hechas con el móvil. Y hay varias fotos hechas con el móvil, no solo porque, por ejemplo, en el Museo Bardo del Túnel yo solo tenía el móvil, entonces la foto de visos que hay está hecha con el móvil, sino porque el año 2014 tuve la ocasión de ir a Afganistán y de salir de un convoy militar. Llevaba una cámara en condiciones, una Leica con la tarjeta nueva, pero el problema es que en Afganistán en verano la temperatura es de 50 grados y la tarjeta pues se me fue absolutamente al garete, y menos mal que llevaba ahí mi teléfono móvil, y si alguien abre el libro y ve unas fotos que hay de Afganistán, son fotos hechas con el móvil porque la cámara se me estropeó. Y son fotos que muestran sobre todo esa barrera entre nosotros. Hay una que es quizá la que para mí es más emblemática, no es una foto de gran calidad fotográfica, pero creo que es una foto que dice mucho. Es cómo se ve Afganistán desde el interior de un blindado del ejército español. Es decir, cómo ve el país un soldado que va dentro de un blindado con el casco, el chaleco, con una ventana blindada, con una rejilla metálica más allá de la ventana blindada. Me parece que es una buena metáfora de cuál es el grado de comunicación que tenemos entre nosotros. Bueno, no sabe muy bien si estas cosas tienen remedio o no tienen remedio, ¿no? Yo no quiero ser muy pesimista, pero tampoco quiero ser cándido. Creo que el remedio que tienen es muy difícil, pero quiero pensar que si uno hace el esfuerzo de conocer un poco mejor al otro, y si uno hace el esfuerzo de de contar y de compartir como viajero, y desde esa perspectiva limitada que tiene el viajero, acierta saber, aunque sea desde detrás de la ventanilla de un blindado, pues en algo ayudaremos a que los conflictos se reduzcan, a que la comprensión aumente y a que el envejecimiento de los seres humanos disminuya. Gracias. Veo que el listón literario hoy es bastante alto y bueno, voy a intentar estar a la altura de las circunstancias, porque a mí me gusta hablar con mis manos, con mi mirada, que es con lo que me expreso bien, muestras desde la posición que tenemos fuera, y voy a intentarlo. O sea, yo siempre voy con una cámara fotográfica en el bolsillo, hablaba de su móvil, porque en cualquier sitio, en cualquier momento, nos puede hacer aparecer una buena imagen, una circunstancia que permita ser captada, atrapada por nosotros. Y el no llevar ese móvil, esa cámara fotográfica encima, hace que se nos escape. Entonces, llevando un móvil, yo siempre llevaba una cámara Leica pequeñita, de reducido tamaño, en el bolsillo, pero a raíz de toda esta era digital y que aparecieron los móviles, decía, llevar dos cámaras ya en el bolsillo es exagerado, ¿no? Y a partir de ahí, pues me quedé solamente con el móvil y empecé a hacer fotografía con el móvil. La fotografía con el móvil no tiene por qué ser diferente a la fotografía realizada con un buen equipo. Creo que lo bueno y lo importante es la idea, qué queremos conseguir y saber qué medios vamos a utilizar para conseguir ese fin que nosotros nos proponemos. Yo en la exposición del arte de ver con el móvil quería dar una impresión más bien artística. El móvil lo utilizamos mucho para hacer fotografías de registro. Todos los que estamos aquí seguramente tenemos el móvil en el bolsillo y hagamos diariamente una o dos fotografías, pero esas fotografías se terminan perdiendo. O sea, terminamos enseñando a una persona o la distribuimos a través de Facebook o alguna red. Pero yo la idea que tenía era que se pueden hacer fotografías artísticas y que habría que presentarlas en un formato que fuese el que se ha mostrado siempre en el arte, ¿no? Aunque ahora con las nuevas tecnologías, lógicamente, el arte está evolucionando hacia unos caminos y unos senderos totalmente diferentes. Pero a mí me interesaba que la exposición esas obras se viesen de una forma clásica, en papel. Empecé a pensar en cómo podría mostrar esas imágenes hechas con el móvil y me acordaba que de pequeño nosotros, pues, con la tinta china, pintábamos con nuestro rotting o con nuestra plumilla, pintábamos en papel de acuarela o pintábamos en papel guarro y los resultados eran fabulosos. Entonces pensé, digo, si
Entonces hacíamos eso porque ahora las cintas que se emplean en las impresoras no pueden darnos ese mismo resultado. Y a partir de ahí empecé a indagar en ello. Y la verdad es que el resultado poco a poco lo fui consiguiendo, ayudado también, lógicamente, y lo digo claramente, porque no tengo nada que ocultar, ayudado por el Photoshop. La imagen tal y como sale con la cámara del móvil no nos da la calidad suficiente para imprimirla y obtener un resultado como el que hay en la exposición. La fotografía hay que tratarla un poquito, no mucho, sí que hay que suavizarla para conseguir lo menos lo que yo he querido. ¿No? A lo mejor otra persona quiere conseguir otra cosa y tal, ¿no? Y el resultado, pues ese, que se consigue una imagen que la mayoría de los espectadores, al verla, me dicen que me voy a dejar los ojos pintando. Y yo les digo que no es pintura, de verdad, que es simplemente una imagen fotográfica, impresa de una forma diferente. Y no me lo creen. Hay personas que siguen todavía sin creerme. No, la tinta es utilizada acuarela. Que no. Y no lo he utilizado en absoluto. Es totalmente un proceso totalmente fotográfico. Es importante a la hora de llevar el móvil o cualquier cámara fotográfica el que nuestra vista esté educada para saber captar las imágenes que realmente puedan transmitir algo. A mí hay veces que voy conduciendo y voy detrás de un camión, estos camiones que van cargados de hierro o que van cargados de paquetes, y yo lo voy viendo y lo voy viendo con vista de fotógrafo, de artista, y digo, joder, qué cultura, joder, qué fotografía tiene esto. Claro, no te puedes parar en ese momento, pero cuando vas en carretera o en cualquier otro sitio caminando y te lo encuentras, lógicamente paras y haces esa fotografía que puede ser tan válida como la que se hace cuando una persona viaja y lleva su mochila con el Macuto, con su cámara de fotos, un objetivo de 200, un objetivo 28, el flash, el trípode y tal. Y claro, dices, esta gente cuando quiera sacar todo el equipo para hacer la foto, la escena ha desaparecido. Y es verdad, ha desaparecido. Sin embargo, bueno, también te voy a decir una cosa, muchas de las imágenes que hay en la exposición me han llevado más tiempo a hacerlas con el móvil que si lo hubiese hecho con una cámara reflex. Esperando a que el sol estuviese en el lugar adecuado, igual me he esperado media hora sentado, a que las sombras fuesen donde yo quería. Hay que tener muy claro lo que se quiere hacer. Y cuando uno tiene muy claro lo que se quiere hacer, es cuestión de paciencia. Todos vamos con el móvil y hacemos fotografías rápidas. ¿Y luego para qué? Si luego la mayoría tenemos que borrarlas porque se nos llena el móvil y no tenemos capacidad. Y bueno, claro, luego quedan registradas en nuestros archivos que hay por ahí que no saben cuidar, ¿no? Quiero decir con esto que lo importante a la hora de hacer fotografía hay que saber muy bien qué es lo que queremos hacer y qué medios tenemos que utilizar para conseguirlo. El tener un equipo que te puede costar, no sé, 4.000, 5.000, 6.000 euros, está bien. Pero ¿para hacer qué? A mí mucha gente me dice, joder, tú vas con una cámara fotográfica, porque incluso mi equipo reflex, tengo un objetivo normal, no tengo teleobjetivo ni nada, voy con mi cámara reflex y con mi trípode. Y me dice, joder, ¿pero qué no llevas objetivo? Digo, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues si hay una imagen muy lejos, digo, para mí mi zoom son mis piernas, me acerco, me alejo, y es lo que hago a la hora de tomar las fotografías. No estoy pendiente de que tengo que preparar el equipo, que tengo objetivo, poner otro. Entonces tengo muy claro lo que quiero hacer y eso, con el equipo que tengo o como lo tengo, me es suficiente. Ahora, lo que sí es cierto que a la hora de realizar las obras, lo que sí le aplico es amor, cariño, saber muy bien qué quiero conseguir y luego después, si todo eso que yo he aplicado, la gente cuando ve mi obra lo reconoce y te lo agradece, porque ya la obra, él en la nota de su libro dice, ya he terminado el libro tal, ahora es vuestra. Y es verdad, cuando uno termina de hacer una obra, de escribir un libro, ya deja de ser del autor, ya es de todo el que lo ve. Entonces, la persona que ve la exposición como el día de la inauguración y te comentan, te alaban, te dicen que les encanta, que tal, que ves recompensado todo el trabajo que has realizado para conseguirlo, ¿no? Lorenzo hablaba en su libro, he tenido gracias a mí que me lo envió por PDF, la ocasión de leerlo
no entero, porque fue muy corto el tiempo que he tenido para ello, y la verdad es que los pasajes que he leído están llenos de imágenes. Lorenzo, o como decía antes Cristina, la literatura nos crea mundos. Lorenzo nos ha creado mundos en cada pasaje. Y la verdad es que son imágenes que cuando estás leyendo se te vienen a la mente. Él hablaba de la ilustración del libro, que lo tenía por aquí anotado para comentarlo. Concretamente, la biblioteca de Cartago está ilustrado con imágenes, calidad, él lo sabe, lo ha dicho, algunas están hechas con el móvil. Entonces, con el móvil, pero nos muestra unas ruinas vacías, sin turistas, sin gente. Pero las fotos nos transmiten una humanidad increíble. ¿Por qué la gente ha dejado de ir a esos lugares? ¿Por qué el terrorismo ha hecho que esa gente, los turistas, no vayan a visitar esos sitios? Y eso nos lo transmiten las fotografías de la ilustración de ese pasaje. Tiene otro pasaje. Jesús Baldó hablaba del museo, y es lo mismo, están hechas con el móvil. Son imágenes de rostros humanos, que son mosaicos, algunas esculturas, y todas esas esculturas y esas imágenes de ese pasaje están cubriendo la ausencia del ser humano a visitar ese museo. Pocos son los que han podido ir, como ha ido él, después de todo el atentado y tal, ¿no? Pero la verdad es que son impactantes ver que todavía existen seres humanos dentro y que no haya seres humanos que vayan a visitarlos. Y es espectacular la fotografía de la escalera, totalmente impacto con impactos de balas, una lápida, las banderas de todos los países donde había personas fallecidas con sus flores. Son imágenes que artísticamente no son buenas, y creo que lo sabe igual que yo, pero que transmiten una humanidad increíble. Y no hace falta leer para saber lo que nos está transmitiendo. Hay una caricatura muy simpática, por decirlo de alguna manera, del querido, que se llama Marruecos. ¿Cómo es? Marruecos, del Rebelde. Sí. Es una ilustración de Francisco Franco cuando era comandante y estaba en África. La verdad es que es una ilustración de un artista, porque sutilmente, con 4 trazos, ha hecho una caricatura de una persona que ha sido tan importante en la historia de nuestro país. Digo importante, no digo si para bien o para mal, pero que ha sido tan importante, que simplemente 4 trazos nos transmite la grandeza del personaje con historia. Yo creo que cuando compréis el libro y lo veáis, sabréis de lo que estoy hablando. Y luego hay otro pasaje, que es por Roma con Jean, y también está ilustrado con fotografías. Ahí, por primera vez, se ve un ser humano fotografiado, porque en todas las anteriores no se había visto todavía un ser humano. Ahí es la primera vez que se ve un ser humano, y de lejos, en la fontana. No en la fontana de Trevi, es... En esa fontana se ven 2 personas alejadas. Pero yo lo que he denotado en esas fotografías es la prisa, el visitar una ciudad, un sitio, más o menos de una forma rápida, haciendo fotos con el móvil o como sea, y luego después leía que es que tenían prisa porque los bebés no entienden de horarios en que darles de comer, que iban con su hijo. Y tenían que llevarlo a darle de comer. Entonces hay cosas que te lo transmite la imagen. Por eso, no sé, el hacer fotografías con un móvil, hacer fotografías con una cámara reflex, con una cámara de placas, es totalmente diferente. Lo importante es lo que hacemos, lo que transmitimos a las personas que las ven. Eso es lo que verdaderamente es importante, y no solamente en fotografía, sino en literatura, en cualquier tipo de las artes que hacemos. Y bueno, por mi parte, pues esperar que la exposición lo que no hayáis visto y que os guste. Buenas noches.
claro que en el barroco no tenían YouTube, no tenían móviles, no tenían estas cosas, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Vamos a homenajear a Shakespeare dramaturgo, a Shakespeare poeta, al actor inglés, al escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Hay 8 autores que quieren hacerle su personal homenaje y subjetivo, cada uno es libre para hacerlo como quiera, para recordar su nombre y su trabajo. Sobre Shakespeare se cuestiona todo, se cuestiona su identidad, se cuestiona si era o no era el autor de sus obras. Hay muchas teorías que dicen que si él no firmó las obras, que si las firmó Marlowe, que si las escribía Bacon, que si hasta la reina. Hay gente que dice que la reina escribía las obras de Shakespeare. Todo es un misterio, sabemos muy poco de él, y eso hace pues, que muchos de los autores que van a homenajearle forman parte de un grupo que se llama Generación Subway. Generación Subway, que intenta dar a conocer el trabajo de escritores no demasiado conocidos y que es un proyecto del que Playa de la Cava y yo a nivel personal estamos muy orgullosos. Bien, pues Shakespeare es un autor muy Subway porque no sabemos nada de él, no hay nada cierto. Yo he querido buscar, recordar, importante, el soneto inglés se llama soneto shakespeariano, son 3 serventesios y acaba con un pareado final porque él los utilizó mucho, ¿no? He buscado una cita de Shakespeare que dice: ¿por qué mis versos se hallan tan desprovistos de formas nuevas, tan rebeldes a toda variación, a cambio vivo? ¿Por qué en la época no me siento inclinado a métodos recientemente descubiertos y extraños labios? ¿Por qué escribo siempre de una sola cosa? Hay un escritor que me gusta mucho, que escribe sobre todo cuentos, relatos breves, que se llama Carlos Crestán, y en alguna conferencia le he escuchado decir que un escritor escribe siempre de sus obsesiones, pero intentamos que no se nos note. Y entonces me ha gustado mucho esta cita porque dejaba de manifiesto un poco las obsesiones de Shakespeare y aunque no sepamos quién es, pues qué más da si ha conseguido dejar escrito un legado tan importante. Muchos de los autores que van a subir a leer han elegido hacer un homenaje como referencia, han cogido como referencia a Hamlet. Hamlet es el personaje que está más solo de toda la literatura universal. Es más grande que el autor, la obra. Creo que cualquier escritor siente envidia de poder crear algo así. Y ahora ellos van a ir subiendo y haciendo su homenaje uno a uno. La primera leer será Isabel Dioris. Hola, buenos días. Yo a mis compañeros les dejo el que hablen de Shakespeare, que yo creo que saben mucho más que yo, pero sí que quiero hablar de cuando leí Hamlet. Me encantó lo intemporal y que muchas de las cosas que hablas son aplicables ahora, y cuando les he oído hablar antes a Javier y a Lorenzo sobre la guerra y sobre la dificultad o el no acercarnos a la cultura y comprender la cultura de los otros, pues me he acordado de que tenía yo subrayado en Hamlet unos principios que le dice Polonio a Laertes, que creo que son aplicables actualmente y que eso nos ayudaría mucho a los seres humanos a acercarnos también unos a otros. Que dice, cuando se va a ir de viaje, le dice: graba en tu memoria estos principios. No le prestes lengua al pensamiento, ni lo pongas por obra si es impropio. Sé sociable, pero no con todos. Al amigo que te pruebe su amistad, sujétalo al alma con aros de acero, pero no embotes tu mano agasajando al primer conocido que te llegue. Guárdate de riñas, pero si peleas, haz que tu adversario se guarde de ti. A todos presta oídos, tu voz a pocos. Escucha el juicio de todos y guárdate el tuyo. Y al final sigue hablando, pero luego la parte final, que a mí me gusta mucho, le dice: y sobre todo sé fiel a ti mismo, pues de ello se sigue como el día a la noche, que no podrás ser falso con nadie. Y luego yo voy a leer un poema que mi cita de Hamlet es: lo que yo llevo dentro no se expresa, lo demás es ropaje de la pena, y que dice así: respiro hondo, y es un suspiro lo que oigo. Hoy no me ampara el olvido.
Lleva su mismo nombre, pero nada se le parece. Elegí una vida a pie de tierra, y sembré, y haré, y recogí los frutos. Y ahora ha llegado la sequía, y estoy muda, y solo me sostienen alambres frágiles y quebradizos. Y recuerdo aquel campo virgen sin trabajar, lleno de deseos, de sonidos esperando la lluvia para florecer. Y recuerdo que es mejor olvidar, que la memoria ahoga la felicidad. Y recuerdo que te tengo, y por fin descanso. Gracias. Gracias, Isabel. Me ha hecho mucha gracia la referencia a Polonio porque me he acordado de cuando leí yo Hamlet. Yo pasaba los veranos, que eran muy largos, 3 meses, en casa de mi abuela, que vivía en una urbanización en la montaña donde no había nada. Tú salías, no había nada, no había vecinos, no había nada. Entonces o leías o morías de aburrimiento los 3 meses. Y me acuerdo que mi tío tenía una biblioteca muy grande y yo era muy jovencita y me dio Hamlet, y yo tenía pues 11 o 12 años. Y me dijo, ¿y Polonio? ¿Qué gran personaje es Polonio? Y me ha acordado muchas veces en las relecturas de Hamlet, de esa expresión de mi tío cuando me lo voy a leer por primera vez. Va a subir ahora a acompañarnos Iván Baeza. Muchas gracias. Buenas. Para Generación Subpoetres he escrito El Encuentro, un poema en el que traté de converger el ideario Subway con el lema Nada es lo que parece y Hamlet. Para lo que tomé 2 citas que introduje como parte del poema con el objetivo de darle más fuerza. Es un poema distinto a lo que suelo hacer porque no trata de transmitir únicamente sentimientos, sino que además cuenta una historia. La historia de un hombre que se enamora de una mujer en el metro, pero que al ver una alianza no se atreve a dar el paso que uniría sus vidas. La historia de una mujer que se enamora de un hombre y se da cuenta de que ya es hora de quitarse una alianza que parece pesarle demasiado, pero no se atreve a acercarse a él porque piensa que la evita. La historia de 2 pasiones y 2 caminos que de cruzarse se convertirían en uno solo, un camino único, lleno de futuro prometedor. En este poema he intentado tomar de Shakespeare lo dramático y lo poético de sus tramas, sus referencias continuas al amor, a la muerte y al tiempo como algo fugaz que hay que aprovechar. Y a esa representación con un final necesariamente infeliz que tras muchas dudas opté por suavizar y convertirlo en una incógnita esperanzadora. Y bueno, voy a leeros el inicio del poema. Se llama El Encuentro. Él la miró, como antes nadie la había mirado, con los ojos limpios de la primera vez y los tiznados por imágenes lejanas, con la magia de los días venideros y la costosa carga de todo el pasado, con el deseo apretado entre los dientes. La observó sin prisa, sentada en aquel vagón repleto de gente ausente, como se contemplan las obras de arte, con distancia y detenimiento. Y por primera vez en su vida pensó que podría ser ella. Ella, la que llenara cielos enteros con una sola sonrisa, la que remendara alas rotas y enredara en su armario, la que desmigara tentaciones y le arrancara la piel a bocados. Ella, que sin intención alguna había cargado el mundo de sentido mientras pasaba las páginas de aquel Hamlet manoseado. Él se fijó con interés y pudo ver atardeceres dorados resbalando por su pecho, ecos de canciones lejanas prendidas de sus besos y la caricia más dulce huyendo de la suavidad de sus manos. Quiso levantarse de un salto, arribar a su orilla y leerle el pensamiento, descifrar todos los enigmas ocultos en la profundidad de sus pupilas y gritar con fuerza: no dudes de mi amor las ansias. Pero el brillo de una alianza en el dedo de ella lo derrotó sin opción al fulgor de la batalla. Lo dejó sin fuerzas para conseguir todo aquello que en su mente había creado y se quedó allí, abatido, confuso, perdido en la imposibilidad de aquel brillo dorado. Ella lo miró por encima del libro, como antes nadie lo había mirado.